Cuando ocurre la obstrucción por un cálculo, sucede una hiperreacción en la vía excretoria con aumento de la síntesis y liberación de prostaglandinas por el riñón, que provoca un aumento de la presión y del dolor por doble mecanismo. 1. Reducción de resistencias vasculares y 2. Supresión del efecto de la hormona antidiurética. Reducción de resistencias vasculares. Ello condiciona, como hay una disminución de resistencia, ello condiciona a un mayor flujo plasmático renal en las primeras horas de obstrucción. Posteriormente, el flujo plasmático disminuye, siendo esto el causante del daño renal asociado a la obstrucción de larga duración, y simplemente en las primeras horas. 2. El otro mecanismo es la supresión del efecto de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética evita mayor volumen urinario. Entonces, como hay una supresión del efecto de la hormona antidiurética, se pone en juego un gran volumen de orina en la pelvis. Este aumento de presión intrapiélica es más significativo en las primeras horas, tras la obstrucción, pudiendo producirse rotura en los fornices caliciales, ocasionando extravasación. Extravasación urinaria de significación clínica variable. La hiperpresión por encima de los cálculos no facilitaría la expulsión del mismo. Miren, estoy diciendo que la hiperpresión por encima del cálculo no facilita la expulsión del mismo. Y en ese sentido se ha visto que la descompresión del sistema excretor mediante nefrostomía percutánea puede hacer parecer un cálculo severamente impactado, sin necesidad de la fuerza de las paredes del ureter por encima de la obstrucción. Nefrostomía percutánea es llevar una sonda a través de la cintura hacia la pelvis renal, por encima de la obstrucción. Litiasis y la infección urinaria. La infección se asocia en un 80% de los cálculos de composición alcalina, como estruvita y carboapatita, fosfato de calcio y apatita, estando producida en un 90% por gérmenes ureolíticos. En cambio, en los cálculos de composición ácida, como son ácido úrico, urato y cistina, la infección se asocia en el 15 y un 65% causado por gérmenes no ureolíticos, es decir, por gérmenes que no producen ureasa. ¿Cuándo esperar antes de tratar el cálculo? Si hay infección tras la obstrucción, la respuesta es clara. Hay que eliminar la obstrucción tan rápido como sea posible. Si no hay infección y el dolor y las molestias son mínimas, queda a criterio del especialista. En presencia de obstrucción completa, el deterioro renal parece comenzar, al menos experimentos en animales, dentro de las 18 y 24 horas. A las 2 semanas se ha producido cierta pérdida irreversible de la función renal. Después de 16 semanas de obstrucción, solo puede esperarse una ligera recuperación. La obstrucción parcial modifica los periodos mencionados, pero aún puede dar como resultado ciertos daños renal irreversibles. Un momentito. Diagnóstico clínico y de laboratorio. El cólico nefrítico es un síntoma muy típico, aunque el paciente puede presentar únicamente hematuria. Pero lo que verdaderamente aclara el cuadro es el dolor de planta de pies
y los gases abdominales, el meteorismo. Entonces, si tiene estos dos síntomas, el diagnóstico es más fuerte y hay que buscar la obstrucción. Siempre que sea posible, se estudiará la composición de los cálculos que se expulse por la orina, porque cada uno tiene su tratamiento. Es importante realizar en estos pacientes pruebas de función renal, en la que nosotros conocemos como depuración de creatinina. Prueba de imagen. La ecografía abdominal es muy bueno. Es una técnica que colabora bastante con nosotros los médicos. No invasiva, permite visualizar todo tipo de cálculos, ya sea con o sin calcio. Además, con ella se puede detectar dilatación retrógrada de las vías urinarias, que es la hidronefrosis. La tomografía computarizada se puede llevar a cabo sin administración de contraste, permite detectar todo tipo de cálculos y diferenciarlos de otras calcificaciones abdominales como las vasculares. Es muy fiable. También es útil en litotricia, puesto que permite efectuar reconstrucciones anatómicas tridimensionales poniendo de manifiesto las relaciones del cálculo con el parénquima renal y la estructura de vecindad. Tratamiento. Ante un paciente con cólico renal, lo primero es aliviar el dolor. El dolor puede exacerbarse a beber grandes cantidades de líquido. Hay gente que da de tomar mucha agua a los pacientes y hay gente como acá. Este consejo se restringe de líquidos. En este sentido, preferimos el uso de analgésicos puros de acción central por vía parenteral. Hay muchas ampollas, como por ejemplo el Dolofax, que es el ketoprofeno, puede ser el Biprofenit de 150, puede ser también, pese por vía oral, pero que no tengan anticolinérgico. Por los síntomas cardiovasculares, pueden modificar la frecuencia cardíaca, elevar un poquito la presión, y digestivos asociados a su empleo, es decir, ocasionar gastritis, etcétera, etcétera. Habitualmente, la mayoría de los cálculos, el 90% sale espontáneamente, que son los menores de 5 milímetros, salen antes de los 10 días, es decir, sobre todo esos cálculos que están en el tercio distal de los uréteres. Si miden de 5 a 10 milímetros, la migración es menos frecuente y la indicación de intervenir estará dado por la presencia del dolor recurrente, especialmente si no hay progresión del cálculo o se asocia a hidronefrosis. Los cálculos mayores de 10 milímetros, la expulsión espontánea es muy infrecuente, aunque yo personalmente he sido testigo de que pacientes han logrado eliminar cálculos de 20 milímetros, de 2 centímetros. Si la obstrucción ocasionada por litiasis se asocia con infección de las vías urinarias, se debe de drenar la vía urinaria, y peor si tiene fiebre, por la vía que el urólogo estime más conveniente, además del tratamiento con antibióticos. Otro método de eliminar estas piedras es la litotricia, que son ondas de sonido, ondas de choque. Existen 3 métodos: la ureteroscópica, la percutánea y la extracorpórea. Y esto sí, para decirlo rápido, en este procedimiento los cálculos son pulverizados en el interior del organismo. Utilizamos ultrasonidos o rayos X para ubicar el cálculo
Luego el dispositivo para litotricia envía ondas de choque. Las ondas sonoras impactan contra el cálculo en forma repetida hasta que éste se rompe en partículas de tamaño de granos de arena. Los fragmentos se expulsan del cuerpo naturalmente a través de las vías urinarias. Ureterorenoscopía. Utilizan la vía uretral, pelvis, se meten al uréter, permiten al cirujano visualizar y extraer los cálculos a través de la abertura urinaria. Una vez que el cálculo se ha localizado, el cirujano lo toma. Una vez que lo ha localizado, lo pulveriza, el cirujano lo toma con pequeñas pinzas y lo extrae o lo fragmenta usando ondas sonoras. 2. Nefrolitotomía percutánea. El cirujano realiza una punción pequeña en la espalda del paciente directamente en el riñón. Se emplea un cable guía para introducir dilatadores que amplían la abertura lo suficiente para introducir un nefroscopio, que es un instrumento de fibra óptica para visualizar el interior del riñón y para remover cálculos renales. La nefrolitotomía percutánea se utiliza para cálculos más pequeños. Para cálculos más grandes, el médico puede emplear la litotricia percutánea, en la que se inserta un litotritor para pulverizar el cálculo. La cirugía abierta en la actualidad ya no se utiliza mucho, y cuando es necesario, entonces lo hacen los de mayor experiencia. Litotricia extracorpórea. Actualmente, entre el 90 al 95% de los cálculos pueden eliminarse mediante procedimientos poco agresivos como la litotricia extracorpórea, la mayoría, por ondas de choque, que consiste en romper los cálculos en pequeños fragmentos que se pueden expulsar fácilmente con una eficacia de 90%. Es decir, la litotricia del cálculo se hace sin tocar al paciente. Las ondas sonoras son emitidas desde fuera del cuerpo. Tratamiento, resumen. Hoy en día, la mayoría de los tratamientos son mucho menos invasivos que en el pasado. Se puede prevenir y promover la expulsión del cálculo. Allopurinol, que ya lo dijimos, para los cálculos de ácido úrico. Puede utilizarse Uroshicat, bicarbonato, citrato de sodio, citrato de potasio. Todos son alcalinizantes urinarios. Alcalinizan la orina y van a prevenir los cálculos de ácido úrico. El antibiótico, ¿quiénes son? Los que usan sonda. Los parapléjicos, los pacientes que de emergencia le ponen una sonda en 48 horas a través de los catéteres de la bolsa colectora de orina, los catéteres que entran a la vejiga, las bacterias ascienden a la vejiga y somos propensos a formar cálculos debido a las bacterias. Entonces se utilizan antibióticos para prevenir los cálculos de estrubitas. Después tenemos el broken, son fitatos, inhibe la absorción de calcio para prevenir los cálculos de oxalato de calcio. La tamsulosina, Respontal, por ejemplo, Robatinest terpenos, facilita la eliminación de cálculo de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque relajan la fibra muscular lisa de la pared de las vías urinarias. Después tenemos diuréticos tiacídicos, reducen el calcio urinario al aumentar la restricción tubular, previene la formación de apatita, fosfato de calcio. Este es un resumen de los tratamientos que hemos hecho anteriormente. Miren,
Lógicamente que las imágenes no son de un mismo paciente, son de pacientes diferentes. Por ejemplo, la imagen de la derecha, el cálculo está en el uréter y tenemos prácticamente, está dispuesto hacia la litotricia del cálculo, una fresa, y comienza a, a lanzar prácticamente las ondas sonoras, y el otro es un cálculo que está a nivel de la pelvis. Estas cosas ya las hemos visto anteriormente, pero también constituye un resumen. Es otra imagen también que es un resumen de todo lo que hemos conversado. Decidí colocar este estudio. Ese fue el primer trabajo de investigación que hice en toda mi carrera. Ustedes se imaginan la edad que tengo y que me agarré cariño a este trabajo. Lo incluí a mi hija. Ustedes saben de que mi hija es economista y con ella nos pusimos a trabajar. El objetivo de esta investigación fue comparar desde el punto de vista costo-efectividad dos tratamientos para los cálculos del tracto urinario alto: la litotricia extracorpórea sin tocar al paciente y la cirugía abierta. Fueron tratados 108 pacientes con diagnóstico de litiasis del tracto urinario alto. Fueron 91 pacientes, y que constituye el 84%, sometidos a litotricia extracorpórea y 17 sometidos a cirugía abierta. Los resultados de esta efectividad de los dos tratamientos para lograr pacientes libres de cálculo de 0.5 a 10 milímetros en ambos grupos fueron iguales y eficaces en un 100%. Los dos métodos fueron eficaces. La intervención de mayor coeficiente costo-efectividad en el tratamiento de los cálculos de tracto urinario alto fue la cirugía abierta. La intervención que ocasionó mayor gasto fue la cirugía abierta. La litotricia extracorpórea por ondas de choque tiene un costo más bajo, 62% menos que la cirugía abierta, y constituye una muy buena alternativa como procedimiento de elección en el tratamiento de los cálculos del tracto urinario alto. Eso fue el trabajo. Acá tenemos un litotritor, ¿me entiendes? Este litotritor está equipado con una cámara de tomografía axial computarizada, algunos tienen rayos X, para localizar la localización, disculpe la redundancia, del cálculo y poder lanzar las ondas sonoras sin lesionar otros órganos. Y acá tenemos algunas imágenes que logramos en aquella oportunidad. En la izquierda tenemos una radiografía con litiasis renal bilateral. Miren a la altura donde están los riñones. Vemos imágenes radiopacas, lógicamente que están a base de calcio. Si fuera de ácido úrico no se van a ver estas manchas blancas. En la radiografía del centro hicimos una litotricia izquierda exitosa. Mire el cálculo del riñón izquierdo, disculpe, fue exitosa. Solamente queda el cálculo del riñón derecho. Se hizo la litotricia del riñón derecho y desapareció los cálculos, sin cirugía. Acá tenemos un urograma excretor. Antiguamente se hacía urograma excretor, ahora ya no se hace. Ahora se hace una tomografía axial computarizada multicorte, que es la que reemplaza el urograma excretor de aquella época. Vemos litiasis ureteral izquierdo medio, con una ectasia, se dibuja la pelvis, se dibuja el uréter. Entonces, porque hay una obstrucción, hay una ectasia,
Entonces hizo la litotríceps y desapareció prácticamente el cálculo. Esta es una de las intervenciones que se hizo para sacar un cálculo ureteral. Un caso clínico, les leo, un varón caucásico de 48 años de edad, se presenta al departamento de urgencias con dolor en el flanco derecho que no remite, que no cede a la administración de medicamentos, niega la presencia de disuria o fiebre, refiere náuseas significativos sin vómitos. Nunca ha experimentado nada como esto antes. En la exploración se encuentra febril y la presión arterial es de 160/80 con un pulso de 110 por minuto. Se retuerce sin poder encontrar una posición cómoda. Se detecta sensibilidad ligera en el flanco derecho durante la palpación y la exploración no muestra datos anormales. Repito, se detecta sensibilidad ligera en el flanco derecho durante la palpación y la exploración abdominal no muestra datos anormales. Los datos llamativos del examen general de orina incluyen hematuria, microhematuria, una cruz para sangre, y el examen microscópico revela 10 a 20 eritrocitos por campo de gran aumento. Entonces, hay una microhematuria. ¿Qué diagnóstico? Si hay microhematuria, tenemos que pensar de que probablemente, por la manera como describen, se trata de una litiasis. Entonces, ¿qué cosa hacer en este caso? ¿Cuál es la causa más probable de la enfermedad? Litiasis en este paciente, un cálculo. Describir la instrucción al paciente para el egreso, reflexiones sobre la patogénesis de la enfermedad litiásica. Hay que dar un analgésico de acción central. Ya lo dijimos. Últimamente yo he estado utilizando el Metagesi o DT. Se utiliza sublingual y desaparece el dolor. Se le manda a su domicilio, pero no para que descanse, sino para que haga ejercicios, que se hidrate bien, sin exagerar los líquidos, y que tenga un control a las 2 semanas del alta. ¿Por qué es doloroso este procedimiento? Ya lo dijimos. La hiperpresión por encima del sitio de la obstrucción, de la impactación del cálculo, es la responsable del dolor y no el peristaltismo que dicen algunos. Acá tenemos algunas preguntas. Voy respondiendo. La incidencia de urolitiasis es mayor en los hombres que en las mujeres y se da a la edad de 30 a 45 años. El riesgo de urolitiasis es mayor en climas tropicales, con productos marinos, dieta ricas en sal y proteína, leche, todos, es la respuesta. El diámetro máximo de los cálculos que pueden ser expulsadas es de, en centímetros, 2 centímetros. La composición más frecuente de los cálculos es de oxalato de calcio. El tratamiento del cólico renal debe hacerse todo menos uno. Reconocer la semiología del cuadro clínico, lógico. Dosificar analgésicos puros. También usar anticolinérgicos no, porque esto de es muy bueno, calma el dolor, pero da síntomas cardíacos, puede aumentar un poquito la presión, puede irritar el estómago,
Al final lo suelen usar, pero ya les advierto, con esas se le advierte al paciente para evitar problemas. Emplear dilatadoras de vías urinarias, todos, no. Usar anticolinérgicos. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos.